Llegó el momento de buscar a Dios si te quieres ir en el arrebatamiento o quieres estar preparado el día que la muerte llegue. La gente deja las cosas para última hora, no lo pospongas. Ya no es el tiempo para eso. Estamos viendo tantas señales cumplidas, la palabra de Dios cumpliéndose frente a nuestros ojos. Nosotros somos la última generación que nos está tocando vivir y ver las profecías bíblicas cumplirse a la perfección. Sé que lamentablemente este es un tema que ya no se toca mucho en nuestros altares, ya no se predica, todos lo han dejado de lado. Está la gente más enfocada en el evangelio de la prosperidad, en el tener una vida mejor, en una vida de éxitos, en una vida que lamentablemente no nos acerca a Dios, sino que nos hace más bien enamorarnos más de lo terrenal, de lo efímero, de lo pasajero, de lo temporal, y menos de las cosas eternas. Ha llegado el momento de volver a reflexionar con profundidad en todo lo que está escrito en este libro sagrado. Así es que hoy va a ser un tema muy importante que compartiremos con ustedes. Saludos para todos. Espero que todos se reúnan, se conecten, compartan este momento, y también aquellos que no se han suscrito. Te hacemos la invitación a que te unas, a que te suscribas también. Y no olvides dejarle un like al video, dejar un comentario que glorifique y exalte el nombre de Dios, porque este es el compromiso que siempre escucharás de este servidor y este ministerio, que toda la gloria sea siempre solamente para Dios. Nosotros somos siervos inútiles. Yo estoy solo deseando en lo más profundo de mi corazón de cumplir con la voluntad perfecta de Dios para mi vida y para ese pueblo que Dios me ha llamado a pastorear. Si quieres suscribirte en YouTube, este es el momento que lo puedes hacer, y activa la campanita para que siempre recibas la notificación cada vez que tengamos un video en vivo. Son tiempos finales. Si lo vas a hacer en YouTube, Iglesia JRS. Si lo quieres hacer en Facebook, igualmente, Iglesia JRS. Para nosotros será una grata bendición que tú seas parte de todo este grupo de hombres y mujeres que se han unido a este ministerio para proclamar las verdades eternas de este bendito libro, la palabra de Dios. Si me quieres seguir en Instagram, igualmente para mí será una gran bendición que tú también estés ahí unidito a esos miles de personas que ya se han suscrito y los que se seguirán suscribiendo en los últimos días. En Instagram me puedes seguir como @Pastor David Gutiérrez. Y si no tienes dónde congregarte, por la gracia de Dios, lo vengo diciendo, pero voy a tratar de tener el listado de todas nuestras iglesias para que tú puedas congregarte si no tienes un lugar donde oír palabra de Dios. Tenemos iglesias en Texas, tenemos iglesias en Arkansas, en California, tenemos iglesia en Ohio, en Carolina del Norte, en New Jersey, aquí en Nueva York, en Las Vegas. Dios nos ha permitido también que ya estemos a nivel internacional y ya hay varias obras en Perú y en Honduras. Así es que esperamos en el Señor que muchos de ustedes se unan
a este ministerio para buscar a Dios con todo el corazón. Si tú quieres ser parte de este ministerio, quiero que tengas claro que este ministerio cree en la palabra de Dios de Génesis a Apocalipsis. Lo predica, lo enseña y lo practica. Creemos en la santidad por dentro y por fuera, porque creo firmemente que lo que dice 1 Tesalonicenses 5:23 es una verdad bíblica que no podemos evadir. Y creo que el Dios que cambia al ser humano por dentro se le tiene que reflejar por fuera. Es imposible que uno diga que Dios lo cambió por dentro. O también que diga que Dios lo cambió por fuera y solamente sea apariencia. Y por dentro esté podrido, lleno de resentimientos, enojos, chismes y cosas por el estilo. Así es que ese es el evangelio que te vamos a predicar, a enseñar y a practicar en este ministerio. Ahora, si tienes una iglesia donde congregarte y tienes un pastor de Dios, quédate sirviéndole a Dios con tu pastor, con tu iglesia. Echa raíces, afírmate. Este no es el momento para andar de un lugar para otro, excepto si estás en un lugar que no te prediquen la Biblia y no te enseñen la palabra de Dios con integridad y que el Espíritu de Dios esté ahí morando, que no se practique el pecado. ¿Verdad? Si estás en una iglesia que predica la santidad, que aborrecen el pecado, quédate allí sirviéndole a Dios. Amén. Así es que es una bendición para mí el separar este tiempo y compartirlo con todos ustedes. Y hoy quiero hablar bajo el tema señales de los últimos tiempos. Ponte a meditar por un momento. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Meditar en cada palabra que salió del Maestro. Cada palabra que está revelada en este libro sagrado, la Biblia. Porque estoy seguro que todas las señales están cumplidas. Solo falta que el Señor venga a buscar su iglesia. Dime qué falta. Dime que no se ha cumplido. Mira a todos los lados y vas a ver el cumplimiento de las profecías bíblicas de los últimos tiempos. ¿Sabes cuál es lo lamentable? Que es el tiempo donde vemos el mayor descuido espiritual dentro de la iglesia, la mayor indiferencia, apatía, el desprecio, el rechazo a las cosas divinas de Dios. Tiempo de engaño. Un montón de gente religiosa, pero que no aman a Dios más que su propia vida. Quiero invitarte que por favor abras las Escrituras en Mateo capítulo 24. Y quiero empezar por un texto que nos va a ayudar a que entendamos que todo lo que sale de la boca de Dios se cumplirá. Le guste o no le guste. Se oponga el mismo infierno, no podrá lograr que esta palabra deje de cumplirse. Iglesia bendita de Jesucristo, préstale profunda atención a todo lo que dice la Biblia. Deja de jugar al evangelio.
Deja de estar jugando a la iglesia. Deja de estar poniendo un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. Llegó el momento que tenemos que entregarnos a Dios. Someternos a Dios. Buscar a Dios como nunca lo hayamos hecho. Humillarnos delante de su presencia. Si otros quieren vivir como les da la gana, tú busca a Dios. No sigas lo que van donde va toda la gente. No. Apégate a la palabra. A la palabra. Vive lo más cerca de la Biblia que puedas. Sométete a todo lo que dice la Biblia. Si la palabra de Dios te dice que lo hagas, hazlo. Si la palabra de Dios te dice que no lo hagas, no lo hagas, aunque otros lo hagan. Apégate a la Biblia, que allí estará la victoria de tu vida espiritual. Dios nos llamará a cuenta. Y dice la misma palabra de Dios, que la palabra nos juzgará en aquel día. Nadie podrá decir, Señor, es que yo era ignorante, yo no sabía. No, Él te dejó la palabra. Y ella nos juzgará en aquel día. Yo no podré decir, robé, pero no sabía que robar era malo. No, la Biblia dice, no robarás. No podré excusarme diciendo, yo no entendía que el adulterio era pecado, que mentir era pecado, que el chisme no le agradaba a Dios en la iglesia. Todo está escrito en este libro sagrado. Señales de los últimos tiempos. Mateo capítulo 24, verso 35, dice la Biblia. Escúchalo. Atesóralo en el alma. El cielo y la tierra pasarán. Estas palabras salieron de la boca bendita del Maestro, de Jesús, mi Señor, tu Señor. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Si usted no le pone atención a lo que Cristo dijo aquí, lo lamentará por la eternidad. Llorará amargamente si usted se pierde, si usted no se salva. Porque esta palabra, este texto, nos quita la venda de nuestros ojos. Por eso a mí no me interesa lo que diga el humanista, lo que diga el ateo, lo que digan aquellos que son enemigos de Dios. Porque yo soy testigo del poder de la palabra, del cumplimiento de la palabra. Ustedes son testigos de que todo lo que está escrito en este libro sagrado se está cumpliendo. No se ha dejado de cumplir. Es el único libro que te puede hablar del futuro. Es el único libro que se ha ido cumpliendo palabra por palabra. Es que lo dijo el Maestro. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Nadie se podrá burlar de todo lo que ha salido de la boca de Dios. A mí me estremece cuando veo a los seres humanos hacer cosas abominables delante de los ojos de Dios. A mí me da dolor, temor reverente al ver las iglesias haciendo cosas que no son bíblicas.
viviendo un estilo de vida contrario a lo que Dios ha dicho en su palabra, y pensar que usted seguirá la vida y nada pasará. Hay un texto en la Biblia que yo siempre lo guardo en mi corazón y me ha ayudado para vivir una vida cristiana. Porque esta palabra que te acabo de leer se cumplirá. Recuerda lo que Cristo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Alerta lo que te estoy diciendo. Porque Marcos capítulo 4, versículo 22, dice este libro sagrado: porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Usted que está viviendo en ese estilo de vida de pecado, usted que está tapando su pecado, viviendo en adulterios, viviendo en fornicaciones, robando, mintiendo, llevando una doble vida, demostrando en la iglesia que usted ama a Dios, pero cuando usted está fuera de la iglesia, vive como cualquier impío. Cuidado, cuidado. No juegues con las cosas de Dios. No trates de jugar con Dios. Pablo le escribió a los Gálatas, capítulo 6, verso 7. Y dijo: no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Bendita sea esta palabra. Lo que usted está sembrando lo va a segar. Tarde o temprano lo segarás. Tarde o temprano te alcanzará el mal. Es cuestión de tiempo. La mentira es rápida, pero la verdad siempre le alcanza. No te engañes, que Dios no puede ser burlado. Nadie se podrá burlar de Dios. Satanás ha logrado en los últimos tiempos engañar a la raza humana, haciéndole creer que es suficiente con estar en un templo. Es suficiente con congregarme un día a la semana. Es suficiente con cargar una Biblia. Eso es engaño de los últimos tiempos. No, mi hermano de mi alma. Hay que vivir esta palabra. Y hoy vengo a recordarte a la luz de las Escrituras que el cielo y la tierra pasarán. Escucha lo que te estoy diciendo. Quizás nadie ha descubierto tu pecado. Quizás estás viviendo una vida de desobediencia y sigues practicando cosas que a Dios no le agradan. Como Dios no ha sido destapado tu pecado, estás disfrutando lo que haces. Ten cuidado, porque el cielo y la tierra pasarán, pero no esta palabra. No podrás burlarte de Dios. Yo te hablo esta palabra con infinito amor, porque no quiero que te pierdas. No quiero que te vayas a ir al infierno. Quiero de alguna manera que Dios use mi boca para hablarte a tu vida, para que reflexiones, recapacites. El diablo, cuando te invita a pecar, te muestra lo lindo del pecado, el placer del pecado. Los momentos de placer que vas a vivir practicando el pecado, pero él jamás te explicará las consecuencias del pecado. Eso te lo vamos a predicar aquí, te lo vamos a enseñar con la palabra para que no fracases. El enemigo hará lo imposible para cegarte el entendimiento, para que no te ilumine la luz de Jesucristo, para que la palabra no te quite la venda de los ojos. Él hará lo imposible
Pero bendito sea Dios que nos dejó su palabra. Y por eso te invito de lo más profundo de mi corazón que reflexiones sobre esta palabra. El cielo y la tierra pasarán. Cuando el diablo te invite a pecar, cuando el diablo te invite a apartarte de los caminos de Dios, piensa en lo que dice esta palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Se tendrán que cumplir. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Querido hermano, amigo, si nosotros vivimos una vida desordenada delante de Dios, nos alcanzará el mal, nos alcanzará. Sé inteligente, sé sabio. Deja que el Espíritu Santo de Dios hoy trate contigo, te hable, te administre. Oh, gloria a Dios. Señales de los últimos tiempos. Ya te dije lo que dice este libro sagrado. Y lo has escuchado, que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Quédate por un momento pensando en esa verdad eterna y medita detenidamente. No vivas como un zombie en la vida, no. Reflexiona, recapacita. Esto te va a servir cada vez que el diablo te ponga una tentación. Y tú pienses en lo que dice esa palabra, se tendrá que cumplir. Si hago lo malo, el mal me alcanzará y la mano de Dios también. Vaya conmigo, por favor, a Mateo 24, versículo 12. ¿Por qué quiero citar este texto? Porque estoy hablando bajo el tema señales de los últimos tiempos. Y esta es una de las señales que se están cumpliendo, hermano. Y lo digo con infinito dolor en mi corazón. Porque esto se está viendo aún dentro de la misma iglesia de Jesucristo. Cosa que no debería de ser así. Pero lamentablemente el enemigo ha logrado penetrar aún dentro de las iglesias porque dejamos de orar, porque dejamos de buscar a Dios, dejamos de consagrarnos. Porque dejamos de enseñar la Biblia, la palabra de Dios. Dejamos de predicar contra el pecado y despertar la conciencia de los hombres que tienen la conciencia cauterizada a causa del pecado. Escucha bien lo que dijo Cristo, porque esta es una de las grandes señales de los últimos tiempos. Y por haberse multiplicado la maldad. Escucha lo que Cristo dijo. Qué palabras más benditas las que salieron de la boca del Maestro. Dime, por favor, dime si esto no es verdad. Dime si esto no se está cumpliendo en nuestros países, en nuestras ciudades, en nuestras iglesias. Dime si esto no es verdad. Y por haberse multiplicado la maldad, nunca se había visto tanta maldad como se está viendo hoy. Maldad en la familia, maldad en las iglesias, maldad en las ciudades, maldad en las calles. Usted ve el mal por todos lados. Cuesta ver verdaderos y auténticos hijos de Dios, cristianos conforme a la palabra de Dios. Cuesta ver hombres santos, hombres llenos del poder de Dios, hombres transformados, nacidos de nuevo, que cambió su mente, cambió su corazón, cambió su vida radicalmente el día que se encontraron con Cristo. Hoy la gente llega a los templos y son simplemente personas religiosas nada más.
seguidores de reglas, pero ellos no aman a Dios más que a su propia vida. Cuando Cristo dijo, si alguien te da en una mejilla, pon la otra. Amad a vuestros enemigos. Perdonad a los que os ofenden. Hoy cuesta encontrar ese tipo de cristianismos en nuestros templos. Hoy lo que encontramos es una iglesia dividida, una iglesia en contienda, una iglesia en pleitos, una iglesia llena de disensiones, de chismes. Que usted mira la ausencia del amor por todos lados. ¿A qué se debe todo esto? Son señales de los últimos tiempos. Iglesia bendita, por favor, marquemos la diferencia. Marquemos la diferencia. La iglesia no se puede parecer al mundo. La iglesia no se puede parecer a aquella gente que todavía no conoce a Dios. Tenemos que marcar la diferencia. Se tiene que ver la santidad en nuestras vidas, en nuestra conducta, en nuestra manera de vestir, de hablar, de pensar, de actuar, en nuestro comportamiento. La gente tiene que ver la gracia de Dios en nosotros. Recuerda lo que dice este libro sagrado. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El modelo, el ejemplo de la iglesia tiene que ser Jesucristo. La iglesia tiene que andar como andaba su maestro. La iglesia tiene que vivir como vivía su maestro. La iglesia tiene que pensar, hablar, actuar como lo haría Jesucristo cuando estaba aquí en esta tierra. Pero dice aquí el texto sagrado, pero por haberse multiplicado la maldad se ha multiplicado. ¿Sabes qué dijo Cristo? El amor de muchos se enfriará. Oh, estas son palabras benditas que salieron de la boca de Jesús. Señales de los últimos tiempos. Palabras que se están cumpliendo a la perfección. El amor de muchos se ha enfriado. Pastores que no se hablan, evangelistas que no se hablan, ministerios que no se pueden amar, gente llena de envidias, que si miran a otro crecer, ellos entran en celos ministeriales. ¿Acaso no tienes definido tu llamado? ¿Por qué tiene que tener ese celo ministerial? Cuando aprendas a glorificar a Dios, cuando Dios está usando a otro, Dios te usará a ti también para la gloria de su nombre. Cuando aprendas a darle gracias a Dios por la vida de los demás, por la victoria de las demás iglesias, por la victoria de los demás ministerios. Iglesia bendita, recuerda esto. La iglesia verdadera de Cristo no se compone de nombres, es una sola. Y la componemos todos aquellos que hemos sido lavados con la sangre del Cordero y que nos hemos arrepentido de nuestro pecado y nos hemos apartado del pecado y estamos viviendo vidas santas, puras y limpias delante de Dios. Esa es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es aquella iglesia que se guarda para Dios, que vive la palabra tal como está escrita, sin adulterarla. Pero no solamente porque predica sana doctrina, sino porque practica
practica la sana doctrina. No tenemos que estar peleando. No es necesario. Pero esas son señales de los últimos tiempos. Es alarmante, hermanos. Y créame que esto que estoy compartiendo en este bendito momento, muchos de nosotros somos testigos oculares de todo lo que está pasando dentro de nuestros mismos templos. Porque hablar de estos temas era para gente sin Dios, para el hombre impío, para el hombre que en su ignorancia era esclavo del pecado. Pero lamentablemente, Jesucristo dijo, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Oh, yo le hago un reto a la iglesia en este momento. No permitas tú ser uno de esos muchos que Cristo habló aquí. Por favor, iglesia bendita, marquemos la diferencia. A lo mejor no seamos muchos, pero ese grupito que estamos dispuestos a vivir la palabra, dispuestos a rendirnos a lo que Dios dice en su palabra, hagamos la diferencia. Seamos luz en medio de las tinieblas. Jesucristo dijo, vosotros sois la luz del mundo. Iglesia, tú eres la luz del mundo. Alumbremos este mundo lleno de tinieblas, para que podamos ser instrumentos de Dios, para que miles y miles de personas puedan venir a Cristo. Pero es lamentable que muchos de nuestros amigos, muchos de la gente que no conocen a Dios, no quieren ir a nuestros templos, porque lo primero que dicen, para yo ser como ellos, para vivir como ellos están. Cuando entran a los templos, qué lamentable que hoy usted no sienta el amor, la gracia, aleluya, la paz de Dios en nuestros templos. Porque lo que usted encuentra, lo primero que hace, el hermanito que está ahí le recibe con una indiferencia total. Y no solamente eso, sino que en lugar de edificarle con la palabra, de hablarle del amor de Dios, se dedica a hablarle mal de su prójimo, a hablarle mal de aquel que fracasó, de aquel que cayó, a hablar mal de aquel que está viviendo en pecado. Hermanito, cuando tú veas a tu hermano que ha caído, no le pongas el pie encima, extiéndele la mano, porque mañana puede ser tú. Dios no te llamó a eso, nos llamó a predicar la palabra. Nos llamó a presentar el plan de salvación. Prediquémosle a esa gente, a lo mejor con el mensaje de Dios, con el mensaje de la palabra y con el amor de Dios, rescataremos a miles y miles que se han apartado de Dios en los últimos tiempos. Pero si continuamos como vamos, un día quedaremos solos en los templos. Bendito sea el nombre de Dios. Porque la gente quiere buscar una iglesia donde ser restaurado, donde ser edificado con la palabra. ¿Usted cree que una persona que ha fracasado necesita que tú le pongas el pie encima? No, ese necesita la oración tuya, necesita de una mano amiga, necesita de una palabra de Dios, de una palabra de consuelo, una palabra de restauración, una palabra que santifique, una palabra que limpie, como dijo Cristo. Vosotros ya sois limpios, le digo, por la palabra que os he hablado. ¿Dónde están esos predicadores hoy en día? Si a veces lo que tenemos es un montón de gente vulgar, ofensiva, que insultan con sus palabras. Ese no es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo es un evangelio que limpia, que santifica. Yo predico contra el pecado. Predico contra la desobediencia. Predico contra todo lo que a Dios no le agrada. Pero predico lo que Cristo dijo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Usted no es el que cambia a la gente. El que cambia a la gente es Dios, con el poder de su palabra
y la unción del Espíritu Santo de Dios. Santo, aleluya. Necesitamos un avivamiento, un despertar. Estamos viviendo los últimos tiempos. Todas estas son señales. La iglesia no quiere abrir los ojos. Abre los ojos, por favor. Como dijo el apóstol Pablo, escribiéndole a los hermanos de Éfeso, capítulo 5, versículo 14 en adelante. Despiértate tú que duermes. Levántate de los muertos y te alumbrará Jesucristo. Despierta, iglesia, despierta. Despierta. Que estamos viviendo señales de los últimos tiempos. Iglesia, no puedes seguir dormida. No puedes continuar en esa indiferencia espiritual. No podemos continuar predicando con liviandad el mensaje urgente que Dios nos ha dado en su bendita palabra. Despiértate tú que duermes. Levántate de los muertos y te alumbrará Jesucristo. Mirad, dice, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Hoy tenemos un montón de gente necia que Dios le está hablando, Dios le está advirtiendo, Dios le está avisando que estamos viviendo y viendo las señales de los últimos tiempos y nadie se prepara. Nadie se tira a los altares a llorar, a gemir y a buscar a Dios. Mire cómo está el mundo. Hay angustia, hay desesperación, hay soledad, hay familias desintegradas. Yo soy testigo de todo lo que se está viendo. Ustedes también. Esposas que han quedado solas con 1, 2, 3, 4 hijos porque le deportaron a su esposo. Esposo que se ha quedado con todos sus hijos porque le deportaron a su esposa. Hay soledad, hay tristeza, hay dolor. Iglesia bendita de Jesucristo, volvámonos a Dios. Volvámonos a Dios con urgencia, con lágrimas, con súplicas. El apóstol Pablo le dijo a los hermanos de Éfeso, capítulo 6, vestíos con toda la armadura de Dios. Y estad firmes para cuando venga el día malo. ¿Sabe por qué Pablo le habló a la iglesia de Éfeso de la armadura de Dios? Porque vienen tiempos difíciles, vienen tiempos de angustia, vienen tiempos de soledad, vienen tiempos de persecución. Iglesia bendita. Aleluya. Estas son señales de los últimos tiempos. Cuando Cristo dijo aquí, y por haberse multiplicado la maldad se ha multiplicado aún dentro de nuestras iglesias. Ya no hay reverencia, ya no hay temor de Dios. Ya no se vive y se practica la santidad dentro de nuestros templos. Convertimos la casa de Dios en un club social, en un espectáculo nada más, en un centro de entretenimiento para que la gente pase en un momento placentero. No, mi hermano. Los altares de Dios deberían de ser donde le despertemos la conciencia a los pecadores para que se vuelvan a Dios con urgencia. Donde el adúltero se aparte del adulterio, donde el borracho deje el licor, el drogadicto deje la droga, donde el delincuente se aparte de su pecado y caiga en los brazos de Jesucristo con urgencia. Pero ¿por qué hoy los pecadores se sienten cómodos en nuestros templos? ¿Por qué la gente puede vivir pecando ocultamente y nunca revelar su pecado ni confesarlo delante de la presencia de Dios? Porque los hacemos sentir bien. Cantan, predican, pastorean, son líderes, son ministros de alabanza, son evangelistas y viviendo en adulterios y viviendo en fornicación y viviendo metidos en páginas de pornografía.
Esa es la clase de gente que hoy nos están predicando. Pero se sienten bien porque la iglesia dejó de ser lo que era. La iglesia debe de ser pregonera de la justicia, pregonera de la verdad. La iglesia debería de estar predicando la palabra sin adulterarla. Amamos las almas, pero debemos de aborrecer el pecado, detestar el pecado. El verdadero cristiano siente repugnancia por el pecado. Por eso es que necesitamos que Dios levante pastores llenos del Espíritu Santo, que tengan el sentir de Dios, el compromiso con Dios y no con los hombres. Como dijo el gran apóstol Pablo, si busco agradar a los hombres, dijo, dejaría de ser un siervo de Jesucristo. Hoy tenemos más gente sirviéndole a la gente que a Dios, complaciendo caprichitos, complaciendo a los empresarios de la iglesia, a los poderosos, a los políticos, a los famosos. Ahí estamos de rodillas por el dinero que tienen, por las ofrendas que aportan, por los diezmos que traen al templo. ¿Qué precio más barato le estamos poniendo a este bendito evangelio? Ojalá esto nos haga despertar, porque Dios nos está avisando que esto todo son señales de los últimos tiempos, porque por haberse multiplicado la maldad se está viendo, se siente en la atmósfera, se siente en el ambiente, el desamor, la crueldad del ser humano. En todo el mundo, hermanos. No estoy hablando de una nación específicamente. La humanidad completa, en todo el mundo entero, se ha multiplicado la maldad. Y debido a esto, dijo el maestro, el profeta de profetas, el predicador de los predicadores, dijo, el amor de muchos se enfriará. El amor se ha enfriado para buscar a Dios, para amar a su prójimo, para amar al necesitado, para amar al débil, para amar al caído, para amar al pecador que está perdido en sus delitos y pecados. ¿Dónde están las iglesias que evangelizan hoy? Usted mira grandes eventos que llenan estadios, rentan hoteles, centros de convenciones y llenan 1,000, 10,000, 20,000 personas. ¿Y sabe a qué? A brincar, a saltar, mientras la humanidad se pierde en sus delitos y pecados. ¿Dónde está la iglesia que evangeliza? ¿Dónde está aquella iglesia primitiva que llegaba a Samaria con hombres como Felipe y transformaban la ciudad con el poder del mensaje de la palabra, con grandes señales y prodigios? Los enfermos eran sanos, los endemoniados eran libres, hasta los brujos se convertían, los pecadores se apartaban de su pecado. Pero hoy la iglesia no está causando ningún impacto. Estas son señales de los últimos tiempos. Iglesia bendita, si tú no abres los ojos, pagarás un precio demasiado caro. Porque como yo lo predicaba el día martes, en el Salmo 78, verso 34, y decía Dios, y si los hacía morir, entonces decía, buscaban a Dios. Y se acordaban que Dios era su refugio. Dios va a tener que hacer venir grandes pestilencias, guerras, escasez, para que la gente se acuerde de Dios. Porque si los hacía morir, dice la Biblia, repito, Salmo 78, verso 34, entonces buscaban a Dios. Oh, qué triste que tengamos que esperar el azote de Dios, los juicios de Dios, para acordarnos que Él es nuestro refugio, Él es nuestra salida. Oh, qué tiempos estamos viviendo, iglesia amada. Comparte este video, compártelo.
Avísale a la gente que es tiempo de buscar a Dios. Te repito, ¿dónde está la iglesia que evangeliza hoy? ¿Dónde están los que salen a la calle a ganarse las almas, a ganarse el borracho, a ganarse el perdido? ¿Dónde están? ¿Dónde se oyen esos testimonios de los hombres que antes decían, yo estaba en la cuneta, estaba en la calle y de allí me rescató Dios por un predicador sencillo y humilde, pero con una Biblia en la mano? Me predicó del amor de Dios, me predicó contra el pecado y me enseñó el camino de la verdad y la justicia y de la santidad de Dios. ¿Dónde están hoy? Es tiempo de que nosotros debemos de despertar. Los tiempos que vivimos son tiempos finales, son tiempos apocalípticos. No sabemos lo que vaya a pasar en estos últimos días en el Medio Oriente. Y que pueda haber una explosión de guerra por todos lados, ya lo está. Y cuidado, cuidado, porque la Biblia dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. No se confunda. Iglesia bendita de Jesucristo, no permitas que el amor de Dios se apague en tu corazón. Te voy a dar una cita bíblica porque la gente a veces están en los templos cantando, alabando a Dios, pero realmente es importante que sepamos lo que Dios dice en su palabra. Es cierto que la maldad se ha multiplicado, pero si tú eres un verdadero cristiano, no permitas que el amor de Dios se enfríe en tu vida, porque esa es una de las señales de los últimos tiempos. Que al haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y hoy quiero hablarle a ese pueblo redimido, a ese pueblo lavado con la sangre. No dejes que se apague el amor de Dios en tu vida. Apártate de la contienda, apártate de los chismes, apártate de las divisiones. Cuando tú encuentres un hermano hablándote mal de otro hermano, ese no es tu hermano. Jesucristo dijo que el que conmigo no recoge desparrama. ¿De qué lado estás tú? ¿Del lado de Cristo o del lado del diablo? ¿De qué lado te vas a quedar? Decídelo, no puedes quedarte neutral. Aquí no se puede ser neutral. Aquí o nos decidimos por Dios o nos quedamos con el diablo. ¿Qué momentos son los que nos ha tocado vivir? Iglesia bendita del Señor, escuche bien lo que dice la Biblia, la bendita palabra de Dios. Para todos aquellos que estando en la iglesia, lamentablemente han empezado a dejar de amar a su prójimo. Una de las cosas que distingue la iglesia de Cristo es el amor de Dios. Deja de andar demandando que te amen, porque hay gente que dice, hermano, es que no me aman, por eso yo no amo. O sea que si otro vive en pecado, ¿tú también vas a vivir en pecado? No, eso no es así. Si no te aman, ama tú. Si no te perdonan, perdona tú. Si nadie te da la mano, extiende la mano tú. Esto no se trata de un intercambio. Esto se trata de una vida práctica. Esto es personal. Si aquel lo hace, gloria a Dios. El compromiso tuyo es con Dios. Aunque nadie te lo reconozca, aunque nadie te lo aplauda. Deja de andar buscando aplausos y reconocimiento. Vive la palabra por amor a Dios. Cristo dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Escucha bien. Primera de Juan capítulo 4, versículo 7. Dice este libro sagrado. Amados, qué bendita forma tan tierna y dulce habla el apóstol Juan a la iglesia de Jesucristo. Y hoy, ¿qué es lo que predican hoy los predicadores? Hijo del diablo. Insultos, ofensas. Aprendamos de estos hombres que verdaderamente
tenían a Dios en el alma. Amados, amémonos unos a otros. Iglesia bendita de Jesucristo. Por eso te estoy hablando bajo este tema, señales de los últimos tiempos, y recordando las palabras que Cristo dijo. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La iglesia debe de estar preparada ante esta realidad que se tiene que cumplir y se está cumpliendo y lo estamos viendo en el mundo y dentro de la iglesia. Pero bendito sea Dios que a nosotros nos dejó la palabra. Nos dejó este libro sagrado, la Biblia. ¿Y por qué te estoy hablando de este tema? Para despertar la iglesia. Que no dejemos morir el amor, porque es algo que nos identifica como auténticos, verdaderos hijos de Dios y como cristianos. Amados, amémonos los unos a los otros, porque el amor es de Dios. Iglesia, el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Se da cuenta quién es el que conoce a Dios? Es el que tiene el amor de Dios. No es el que predica, no es el que canta, no es el que carga Biblia, no es el que va al templo, no es el que tiene una membresía, credenciales, no, es el que ama. El que ama es el que ha conocido a Dios, porque el amor es una naturaleza de Dios. Que cuando tú te conviertes a Cristo, lo primero que Dios hace es llenar el corazón y tu vida de ese amor puro y santo. Por eso es que un verdadero cristiano nunca aborrece a nadie. Lo único que aborrecemos es el pecado. Amémonos los unos a los otros. Todo aquel que ama, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y yo te pregunto en este día, ¿conoces a Dios? Ay, muchos me dirán, sí, pastor, yo dancé en el culto anoche, hablé en lenguas, profeticé, oré por un enfermo y se sanó, yo conozco a Dios. No, mira, vuélvete por favor, detente. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Aquí no dice porque habló en lengua, porque profetizó, porque hizo milagros, porque echó fuera demonios. No dice así. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Ese es el que conoce a Dios. Esos son los que están en la iglesia y conocen a Dios verdaderamente. ¿Quieres saber quién es el que conoce a Dios? Mira qué es lo que carga aquí en el corazón. Si es odio, rencores, resentimientos, raíces de amargura o es el amor de Dios. Porque el día que Cristo llega a nuestra vida, saca de nosotros toda la suciedad. Saca de nosotros los resentimientos. Saca de nosotros el odio. Saca de nosotros la falta de perdón. Saca de nosotros el chisme, las divisiones, las contiendas, las rencillas, los pleitos entre los hermanos. Eso ocurre el día que el amor de Dios llega a tu vida. No me hables de que tú conoces a Dios y tú no le hablas al hermano que tienes sentado a tu lado. O no le hablas a fulano porque no es de tu agrado. No me digas que conoces a Dios. Verso 8 dice la Biblia, porque todo esto, hermanito, hay que prestar atención a las señales de los últimos tiempos. Y la iglesia debe de prepararse para que cuando lleguen estos embates de la multiplicación de la maldad y el amor de muchos se empiece a enfriar, que no se enfríe el tuyo. Debe de estar preparado para estos últimos tiempos. ¿Y cómo lo vas a hacer? Oyendo esta palabra y poniéndola en práctica.
Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, dice la Biblia: el que no ama no ha conocido a Dios. Y no lo dije yo. No lo está diciendo el predicador, ni el pastor, ni el evangelista, ni el doctor de la palabra, ni el teólogo. Dios te lo está diciendo en su palabra. Primera de Juan 4, 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ay, pastor, entonces, si yo miro un pecador, no le predico. No saques de contexto la Biblia. Si tú tienes el amor de Dios, lo primero que vas a hacer es predicarle al pecador para que se aparte de su pecado. Le vas a hacer ver en el mal que está caminando. Lo que no vas a hacer es irlo a exhibir a la fábrica, al trabajo, a la oficina, a la escuela, a la universidad, a la casa donde tú vives. Eso es lo que no debes de hacer cuando el amor de Dios está en ti, sino que hablas directamente con la persona que necesita oír ese mensaje, esa palabra, ese consejo de parte de Dios. Iglesia bendita de Jesucristo, esta es la realidad bíblica. Pues la gente dice: no, hermano, yo conozco a Dios, viera que yo lo sentí. Sí, pero ¿amas a tu hermano? Aquí dice: el que no ama, diga lo que diga, predique lo que predique, enseñe lo que enseñe, tenga el ministerio que tenga. Si tú no amas, tú no conoces a Dios. Y lo siento mucho, pero te lo tengo que decir con amor. No conoces a Dios. Estamos viviendo los últimos días. Y todo esto son señales de los últimos tiempos. Que el amor de muchos se ha enfriado a causa de tanta maldad. Iglesia, espero que este mensaje nos haga recapacitar, reflexionar, despertar, abrir nuestros ojos, volvernos a Dios. Hoy quiero invitarte a que ya no sigas luchando contra el Espíritu Santo y su palabra. Porque hace tiempo que Dios te viene hablando, te viene exhortando, llamando la atención, y tú has hecho caso omiso. Tú has ignorado la voz de Dios. Has ignorado la palabra. Hoy es tu día. Reconcíliate, acéptalo, pídele perdón. Todavía la sangre de Cristo limpia de pecado, regenera, deja que te cambie y marca la diferencia. Estamos viviendo señales de los últimos tiempos y yo estoy profundamente preocupado al ver que los seres humanos cada día nos alejamos más y más y más de Dios. Pero hoy yo quiero invitarte, a ti que me escuchas, que marques la diferencia. Deja que el Espíritu Santo de Dios te santifique, te llene del amor de Dios. Saque de tu corazón todo enojo, resentimiento, raíces de amargura y deja de vivir una vida apartada de Dios. Te quiero invitar a que hagas una oración conmigo, con todo el corazón. Repite esta oración. Va a depender mucho de la honestidad e integridad de tus palabras. Porque esto no se trata de simplemente repetir palabras y decir ya soy salvo por eso. No, depende de lo que tú lleves aquí en el corazón. Si tú repites por repetir, nada pasará. Pero si tú lo haces con sinceridad delante de Dios, la sangre de Cristo te limpiará de tu pecado y tu nombre es escrito en el libro de la vida. Haz esta oración conmigo. Señor Jesús, en este momento, reconozco que he pecado y que estamos viviendo los últimos días.
Todas las señales están cumplidas. Y sé que la maldad es tanta, Señor, que aún mi propia vida ha ido perdiendo el amor de Dios. Yo te pido perdón de todo corazón. Límpiame con tu sangre. Saca de mi vida todo resentimiento, raíz de amargura, falta de perdón, odio que he tenido contra aquellos que me hicieron daño. Límpiame y llena mi vida de tu amor, de tu paz, de tu perdón, Señor. Ayúdame a ser como tú eres. Séllame con tu Santo Espíritu y no te acuerdes nunca más de mis pecados. Gracias. Muchas gracias. Amén, amén, amén. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Quiero orar por ti. Quiero orar por tu necesidad. Quiero orar por aquel que esté enfermo, atado, oprimido, vacío, triste. Únete conmigo a hacer esta oración. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te presento a esos miles y miles de personas que en este momento han oído tu palabra. Algunos de ellos están aceptándote por primera vez, otros reconciliando, otros, Señor, que aún estando dentro de la iglesia se han sentido vacíos y tristes. Santifícalos en tu verdad. En el nombre de Jesús te lo pido. Y cambia su vida, que nunca vuelvan a ser los mismos. Te presento también, Señor, los que están enfermos, hospitalizados, quebrantados de salud. En el nombre de Jesús, por tus llagas, haz un milagro en ellos. Te pido también, mi Cristo amado, por aquellas personas que están oprimidas, atadas, deprimidas, ansiosas, vacías, tristes, aquel que se quiere quitar la vida. En el nombre de Jesús, libértale toda esclavitud, de todo pecado, de toda atadura, de todo vicio, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Este ha sido tu servidor en Cristo, el pastor David Gutiérrez, que les ama y estará siempre orando por ustedes. Así es que esperamos verles en la próxima programación. No olvides compartir el video, suscribirte al canal y darle toda la gloria a Dios. Que Dios te bendiga, Dios te guarde.